Bueno, quería manifestarles, cómo más o menos cómo va a estar organizado el curso, o sea, temas de aspectos prácticos que nos van a facilitar la organización. En primer lugar, como ya saben, el curso va a constar de 4 clases de 2 horas cada una, a cargo de, bueno, de los excelentes docentes que ya están al tanto. Les pedimos, en primer lugar, por favor, que mantengan las cámaras encendidas, porque se facilita de esa forma el dictado de la clase. Asimismo, pedimos que los micrófonos estén apagados para evitar todo tipo de interferencias. Son muchas personas que van a estar conectadas al mismo tiempo, entonces es por ello que solicitamos que los micrófonos estén permanentemente apagados, salvo que el docente habilite alguna pregunta, y entonces allí, bueno, en esa oportunidad sí, ¿verdad? Bueno, con respecto a las asistencias, se permite una inasistencia, solamente las clases van a ser grabadas, así que al que falte esa clase se le va a enviar por mail la grabación de la clase. Bueno, otra cosa importante es que al finalizar el curso vamos a enviar un formulario a efectos de que se evalúe el resultado del curso y de las clases. Esto es muy importante para nosotros para mejorar los próximos cursos que se dicten en años siguientes, ¿verdad? Bueno, con respecto a lo que les importa a todos, que es el tema de la prueba, quiero decirles que la prueba va a ser, todo igual se lo vamos a mandar por mail, o sea que ahora no se preocupen mucho en anotar. Pero bueno, para que queden tranquilos, la prueba va a consistir en una pregunta por cada módulo, o sea, van a tener que contestar 4 preguntas por separado, en documento separado, que ustedes van a enviar a la asociación, al mail institucional. Las preguntas van a poder contestarse en un máximo de en hoja A4, en un máximo de una carilla, en letra Arial, de interlineado 1,5, y la bibliografía que ustedes hagan referencia a eso será aparte de esa carilla, ¿verdad? Entonces, las preguntas les van a llegar el día que finalice el curso, y van a tener 10 días corridos, evitamos todo tipo de día hábil, inhábil, día corrido, acá no nos vamos a preocupar por ninguna acordada, hasta la hora, o sea, el día 10 vence a la misma hora que ustedes recibieron las preguntas. Bueno, las notas van a ser de una escala del 1 al 12 y la aprobación va a ser con 6. Creo que ya más o menos di todas las pautas, igualmente se lo vamos a enviar por escrito, y si ustedes tienen alguna duda, la hacen al correo, al mail institucional. Bueno, ahora, como estamos un poquito atrasados, vamos a darle la palabra, bueno, al doctor Eduardo Cavalli, que como todos ya saben, no precisa presentación, por supuesto que forma parte de la asociación nuestra desde hace mucho tiempo, y bueno, ahora está en el cargo de vicepresidente de la misma. Así que bueno, los saludo a todos, les doy la bienvenida, espero que el curso sea de vuestro provecho, y le dejo la palabra al doctor Cavalli. Bueno, buenos días. Es un placer saludarlos, muchas caras conocidas. A todos les mando un fuerte abrazo y celebro que estemos juntos compartiendo esta jornada. Como siempre lo hago, vamos a hablar del niño en los procesos, y resulta fundamental entonces hablar de quién va a ser el abogado de ese niño. Y como hay muchos abogados presentes, siempre me gusta recordar de que nunca ejercí la abogacía, y por lo tanto no lo tomen como un atrevimiento. Las cosas que voy a mencionar las digo del convencimiento, y pongan ustedes que me parece que es lo que un juez está esperando de otro operador judicial, es decir, de un abogado, cuando hay un juicio en que está involucrado un niño o una niña. ¿Sí? O sea, con esta aclaración previa, de que nunca ejercí la profesión de abogado, porque prácticamente juré como abogado, hice el sesgo y después ingresé al Poder Judicial, me parece de orden aclararlo, y por lo tanto tómenlo no como una mera opinión de alguien que está mirando desde otro lado, y no lo tomen a mal. Bien.
Saben que creo que somos todos conscientes que estamos viviendo una época de profundos cambios jurídicos y nos encuentra en la labor esta de operadores judiciales en medio de todos estos cambios que van como acelerándose. O sea, cada vez más hay normas, cada vez más hay una forma distinta de apreciar el derecho, y esos cambios tienen la particularidad que no siempre están acompañados con una elaboración doctrinaria, no siempre están acompañados por toda la academia, como nos parece que mereciera. Particularmente el área del derecho que más me interesa a mí, que es la parte de derecho procesal, no siempre está acompañado con trabajos, por lo menos los principales autores, todos estos cambios. ¿Sí? ¿A qué cambios me refiero? Pienso que tiene una importancia fundamental la Convención de los Derechos del Niño. Quienes nos formamos como abogados en este país, prácticamente yo diría quienes tuvimos formación desde el siglo pasado y hasta bien entrado teníamos una formación profundamente, lo que conocemos el derecho europeo continental, y mirábamos el derecho anglosajón con cierta distancia, ¿sí? Como en general lo estudiábamos para compararlo con lo que era nuestra concepción del derecho, pero teníamos ciertamente una gran distancia. La globalización, y en particular lo que nos toca la Convención de Derechos del Niño, nos hizo incorporar, ¿sí?, muchas de las prácticas o muchos de los conceptos que nos provienen del mundo del derecho anglosajón. Esto me parece que es un cambio importante, porque los niños prácticamente siempre fueron considerados como un objeto de tutela. Toda nuestra formación jurídica fue esa. Los adultos sabemos qué hacer con respecto a un niño, y siempre recuerdo una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Familia Segundo Turno, en el que yo integro ahora, pero esto estoy hablando de principios de este siglo, o sea, por el año 2000, en que en un juicio de tenencia, donde la tenencia versaba sobre una adolescente de 17 años, la adolescente vivamente expresó, se presentó un escrito a decir, con un abogado particular, que quería tal solución. ¿Verdad? O sea, para ella el juicio de tenencia tenía que terminar, ella preferiría vivir con uno de los progenitores, y compareció en uso de la Convención de Derechos del Niño, ¿verdad?, del derecho del artículo 12, de expresar su opinión. Un abogado se presentó con ella y pidió, yo pido que la solución sea tal. Y la respuesta a la sentencia del tribunal fue que está bien que lo hacía en ejercicio de la Convención, el derecho a ser escuchado. La Convención ya había sido ratificada por Uruguay 10 años atrás, pero que el tribunal consideraba que como era incapaz, ¿verdad?, su opinión tenía un valor muy relativo, y que los adultos estábamos para protegerla y valía más la opinión de los adultos. Esto pasó hace 21 años, o sea, tampoco es tanto en la historia quizás para muchos, veo mucha gente joven, sí, su trayectoria vital sea mucho, pero a otros que somos más veteranos, es realmente un término corto donde se produce este cambio tan abrupto del derecho. Fíjense que hay otras áreas como el derecho de la discapacidad, que a partir de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad ha tenido unos cambios tremendos. Los operadores jurídicos nos debemos enfrentar al desafío de tener un proceso en nuestros CGP, pero particularmente normas de nuestro Código Civil, que no son compatibles para nada con muchos de los preceptos, sobre todo el de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y eso nos pone en un reto, en un desafío, es un cambio profundísimo. Los artículos sobre incapacidad del Código Civil tenían más de un siglo cuando aparece esto, y todos nosotros nos formamos, ¿verdad?, con ese Código Civil y con nuestro CGP, y eso hay que reconocerlo a partir de la iniciativa de unos autores del CGP, del doctor Vescovi. Estaba aquella norma de que nos decía que no siempre el proceso de incapacidad tenía que terminar con una declaración de incapacidad,
que podía negarse esa declaración de incapacidad y establecerse un régimen. Vamos a decir, nosotros teníamos esa facilidad y en eso nos apoyamos mucho ahora para tratar de hacer confluir lo que es el derecho de origen internacional, como es la convención a que hacíamos referencia, y nuestro Código Civil. Toda la cuestión de género. Recuerdo un día al doctor Pérez Manrique hablar que cuando Uruguay ratificó la CEDAW, en el año 1983, seguramente las autoridades que regían en ese país la ratificaron, pero no tenían mucha idea de toda esa trascendencia que iba a tener hacia futuro, año 1983, todavía estábamos en dictadura, ni se imaginaban la trascendencia que la CEDAW iba a tener en nuestras vidas jurídicas, en la vida de la mujer particularmente, de todos los integrantes de la sociedad hacia futuro. La CEDAW más todas las observaciones generales que establece el Comité CEDAW de Naciones Unidas, que es un material de estudio interesantísimo. Y también se comenzó a hablar, y cada vez con más fuerza, de la temática de acceso a la justicia, de identificar grupos vulnerables, ¿verdad?, para quienes nuestra organización del proceso no era suficiente. Nosotros tuvimos en 1989, a partir del 20 de noviembre de 1989, la entrada en vigencia del Código General del Proceso, que seguramente como norma procesal la consideramos todos y nos sentimos muy orgullosos de ello. Era una norma procesal de avanzada en el contexto internacional. Yo recuerdo, por motivos gremiales, haber estado en contacto con abogados europeos, españoles, italianos, y francamente nos felicitaban porque advertían una serie de soluciones procesales en nuestro ordenamiento procesal muy de avanzado. Fíjese qué curioso que ese 20 de noviembre de 1989, Naciones Unidas, el mismo día que entra en vigencia nuestro Código General del Proceso, Naciones Unidas sanciona o aprueba por resolución la Convención de Derechos del Niño. Nosotros la íbamos a ratificar un año después, en 1990. Y obviamente, la Convención establecía una serie de soluciones procesales que no siempre eran reflejadas, o más bien no terminaron siendo reflejadas, lo vamos a ir tratando de ver con mayor detalle, por nuestras leyes procesales, por nuestro muy moderno en ese momento Código General del Proceso. Y se suceden los derechos humanos de tercera generación, y reitero, a mí me parece que aparece pisando fuerte en una evolución que ya tiene prácticamente más de un cuarto de siglo, el tema del acceso a la justicia de los grupos en situación de vulnerabilidad, los grupos, toda la cuestión de discapacidad, toda la cuestión de género, las dificultades que tiene la mujer, o que tenía, y que ahora se empezaron a solucionar de alguna forma, en cuanto al acceso a la justicia, toda la cuestión de la edad, a través de la Convención de Derechos del Niño, o sea, aquellos seres humanos que están en una situación de vulnerabilidad con respecto al mundo adulto, pero también Uruguay es uno de los primeros países que ratifica la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, o de los adultos mayores. Justamente luego las reglas de Brasilia iban a identificar la edad como uno de los factores de dificultad de acceso a la justicia, sobre todo en aquellos seres humanos más pequeños y en los más ancianos, es decir, en los dos extremos de la vida es cuando se producen los mayores problemas de accesibilidad. Reitero, nuestro Código General de Proceso, excelente norma, fruto de añares de estudio de nuestro Instituto de Derecho Uruguayo de Derecho Procesal, era un poco ajeno a todas estas circunstancias, a toda esta evolución, y nos establecen normas sobre capacidad y demás, con soluciones bastante sencillas, es decir, bueno, el que es incapaz lo representan y punto, y ahí se acabó nuestro problema. Eso con el tiempo se fue desnudando de que era absolutamente precario, es decir, no satisfacía nuestra solución de los problemas. ¿Por qué? Porque antes estábamos mucho más acomodados con soluciones formales que nos brindaban cierta comodidad. Tenés 18 años, sos capaz. No tenés 18 años, te falta un día, bueno, sos incapaz,
y los otros 2 adultos te protegemos. Eso es algo que fue, de alguna manera, sobre lo cual se fue evolucionando, y ya no están esas distinciones tan nítidas. Hoy nos tenemos que preguntar si un niño o una niña tiene la suficiente madurez para enfrentarse a un problema, dar su opinión, y qué relevancia le vamos a dar a esa opinión en la solución final del conflicto. Ya no es tan simple si tenés, como hizo este tribunal que yo les comentaba en el año 2000, decir, tenés 17 años, está bien que hayas opinado, pero sos incapaz, o sea, no podemos tomar mucho en cuenta lo que estás diciendo. Pienso que también el derecho fue abandonando, por fortuna, el privilegiar instituciones por sobre los derechos de las personas. ¿A qué me refiero? Era mucho más cómodo en la antigüedad que nuestro Código Civil estableciera, por una decisión política, de que los hijos de un matrimonio bien constituido, acá ya nos vamos, ¿verdad?, la influencia que tenía de pronto la Iglesia Católica en nuestro derecho, en nuestra vida civil. Entonces todo lo que fuera producto de ese matrimonio era lo deseado por la ley, y por lo tanto los hijos de ese matrimonio tenían una serie de ventajas. Yo cuando estudiaba Derecho, después eso se reformó, los hijos legítimos, ¿verdad?, con esa terminología tan fea, ¿verdad? Hay hijos legítimos, hay hijos naturales. Los hijos legítimos se heredaban mejor que los hijos naturales. ¿Por qué? Y nuestros profesores nos explicaban, bueno, porque la ley quiere favorecer el matrimonio, como si las cuestiones de amor, las cuestiones afectivas de los seres humanos, se solucionaran a través de una libreta. Entonces, o adhiriendo a determinada institución. Hace poco, en una sentencia que fue bastante comentada en la prensa, nosotros en el tribunal nos enfrentamos, por ejemplo, a esta disyuntiva. Una mujer que se había casado, década del 20 aproximadamente, había tenido 2 hijos, que eran sus hijos legítimos. Y luego se había separado y había tenido 2 hijos más, con la particularidad de que uno de esos hijos había sido inscripto de oficio, ¿sí? No sabemos qué juicio es porque no surgía del expediente, pero sí en la partida de nacimiento de ese tercer hijo se decía que comparecía por oficio el juez letrado tal y comunicaba de que esta señora había tenido una hija, que le habían puesto el nombre tal, ¿verdad? Y todos los demás recaudos del Código Civil. Otro día esta señora, que después nos enteramos por otros datos del expediente, era una mujer prácticamente analfabeta, había tenido otro hijo y también lo inscribió como hijo suyo, ¿verdad? Pero fíjense ustedes lo que eran las instituciones y las formas. Nosotros tomamos contacto con ese expediente cuando los nietos y bisnietos, que eran sucesores de aquella señora, ¿sí?, comparecen a abrir toda la cadena de sucesiones de los padres de ellos, los abuelos de ellos, y de esta señora, ¿verdad?, a reclamar la herencia. Todos los nietos, hijos de los hijos legítimos, como los nietos, hijos de las hijas estas que se habían inscrito por ella sola o por el juez de oficio, ¿verdad?, se consideraban herederos y todos con la misma, con los mismos derechos, digamos, en proporcionalidad a su calidad de hijos legítimos, o de hijos. Sin embargo, lo que se había planteado, y algunos de los, la mayoría de los ministros de mi tribunal, en una posición que yo humildemente no compartí, establecieron que aquellos que se habían inscrito por el juez de oficio, o que aquella otra hija que la había notado la señora una mañana que fue al registro civil, y dijo que había tenido una hija que nació en tal fecha, que le había puesto el nombre tal, no fueron reconocidas como hijos, ¿sí? Por lo tanto, fíjense ustedes la gravedad de todo esto. Hoy por hoy sabemos, por la Convención de Derechos del Niño, que no puede haber discriminación alguna, ni siquiera por las circunstancias del nacimiento. Nuestro código en el año 2004, nuestro CNA, estableció que ya no podemos hablar más de hijos legítimos naturales, pero seguimos hablando de hijos habidos en el matrimonio o fuera de él. Ya hay distingos en cuanto, por ejemplo, a las acciones de conocimiento de paternidad que aún subsisten. En el Comité de Derechos Humanos de la Unión Europea, el Tribunal, perdón, de Derechos Humanos de la Unión Europea ha establecido
que no se puede hacer ninguna distinción entre las personas por las circunstancias o el lugar de nacimiento, ¿sí? Sin embargo, nosotros seguimos arrastrando esto de que las instituciones pueden llegar a pesar más que los derechos de las personas. Este es uno de los grandes cambios, que es uno de los grandes desafíos que tenemos que ir afrontando, si es que abandonamos esa seguridad que, por ejemplo, bueno, si fue inscrito por unos integrantes del matrimonio, sos hijo legítimo y tenés determinados X derechos, ¿verdad? Y si esta señora, que yo les contaba, que no sabía absolutamente nada de derecho, comparece ante un juez de paz y le dice que es un hijo, como se olvidó de la fórmula mágica establecido por decreto, que tenía que decir, agregarle, a quien reconoce, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 273 del Código Civil, directamente no pasó a ser no hija, digamos, no hija reconocida. Yo recuerdo que examinando las partidas, había grandes faltas de ortografía por parte de quien la extendió, o sea, quien la escribió, no sé si habrá sido el juez de paz o algún funcionario, pero había gruesas faltas de ortografía, concretamente las calles estaban todas mal escritas, y yo me preguntaba qué capacidad quizás haya tenido el funcionario, si no estaba presente el juez, o propiamente el juez de paz que inscribió a aquella niña, ¿verdad? Si le habrá advertido que tenía que decir a quién reconoce de acuerdo al artículo 273, porque si no, esa frase mágica cambiaba los derechos que iba a tener esta señora y luego toda su descendencia. Bien. Como les Doctor, decía... disculpe, sí. si puede indicar el número de la sentencia porque me parece sumamente interesante y he tenido alguna situación de esas en Defensoría Pública, entonces Bien. me interesaría que me la pudiera referir. Perfecto. Doctor Jorge, yo no la tengo ahora presente, pero con mucho gusto en estos días se las comunico a todos por el mail de la organización del evento. ¿Sí? Gracias, muy amable. Yo ya me lo anoto por acá. Gracias. Merece. Entonces, les decía que estamos ante un nuevo desafío, que es el abandono, ¿verdad?, de una determinada filosofía de cómo encarar el derecho, y cambiarla por otra, donde se privilegia justamente el derecho de las personas, por encima de formas o instituciones, cuando esas formas o instituciones conculcan derecho, obviamente. El artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño habla que el derecho a ser escuchado, el derecho a que se tenga en cuenta la opinión del niño o la niña, como también el derecho a recibir respuestas cuando se toman decisiones que le afectan, todos esos derechos, ¿verdad?, se deben ejercer, dice la Convención, en este artículo 12, la frase final, en consonancia con las normas de procedimiento nacional. Y acá me parece que esto es clave. Yo me voy a permitir leer el párrafo 38 de la observación general número 12. Esta observación general número 12 es del Comité de Derechos del Niño, ¿verdad?, que interpreta el artículo 12 de la Convención. O sea, coincide el número de la observación general con el artículo que interpreta de la Convención. Además de ser una interpretación auténtica, yo siempre resalto que estas observaciones generales, los abogados, cualquiera sea nuestro rol, como defensores de una parte adulta, de un niño, una niña, como jueces, debemos considerarlas porque tienen un riquísimo material. ¿Recuerdan cómo es que se llega a estas observaciones generales? Se llega porque todos los países del mundo, todos los signatarios de la Convención, debemos enviar cada 2 años un informe por parte del Estado y un informe, lo que se llama el informe sombra, por parte de la sociedad civil, por organizaciones de la sociedad civil. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas recibe todas las comunicaciones, todos los informes país, el informe del Estado y el informe llamado sombra, o mal llamado sombra, ¿verdad? Y con eso detecta los problemas que tienen los países. Pero además, cuando detecta esos problemas, los comunica por una observación que se llama particular. Nosotros como Estado uruguayo tenemos una serie de observaciones que nos ha hecho en materia de infancia el Comité de Derechos del Niño. Pero cuando ve que los problemas se reiteran, libra estas observaciones generales,
que nos abarcan a todos. Nosotros como signatarios de la Convención de Derechos del Niño, y particularmente los abogados, cualquiera sea el rol que desempeñemos en el proceso, tenemos obligación y deber de aplicar no solo la Convención, sino todas estas interpretaciones auténticas. Bien, la observación general número 2 en su párrafo 38 dice, la oportunidad de ser representado de un niño o una niña debe ser en consonancia con las normas del procedimiento de la ley nacional. No debe interpretarse que estos términos permitan utilizar la legislación de procedimiento que restrinja o impida el disfrute de este derecho fundamental. Por el contrario, se alienta a los Estados partes, ¿sí?, a que cumplan las normas básicas de imparcialidad de los procedimientos con el derecho a la defensa y el derecho de todo niño a tener su propia defensa. ¿Sí? Por lo tanto, esto me parece importante recalcarlo. Nosotros, por ejemplo, en el juicio de tenencia, de visitas, de pensiones alimenticias, de pérdida de patria potestad, todos siguen la estructura del proceso extraordinario que está establecida en el CGP. ¿Sí? Esto no lo podemos dudar. El tema es que el CGP, como les dije, sale a la luz en base a una filosofía que no es la que tiene la Convención, porque para el CGP las partes de un juicio de tenencia son los padres. ¿Sí? Y acá nos estamos olvidando de que la parte que no es menos importante que los padres que se están disputando la tenencia o las visitas, son justamente los niños que van a sufrir la sentencia, o si se quiere, las consecuencias de ese juicio. Entonces, acá hay una pregunta, la observación general número 12 del Comité de Derechos del Niño, la pueden encontrar fácilmente en internet, está traducida al español, tiene una traducción oficial del propio comité. Yo, en un trabajo que está publicado en la revista del Colegio de Abogados del Uruguay, hago referencia justamente, el trabajo se llama Al señor abogado pido, y destaco la importancia de la labor del abogado defensor del niño o la niña, o abogada defensor del niño o la niña, ¿sí?, en la solución de estos problemas. Nosotros tenemos, esto me parece que siempre hay que destacarlo, el tema de la cultura inquisitiva, que es muy uruguaya, y que en un momento pudo tener su gran vigencia. Me voy a permitir leerles un pasaje de la exposición de motivos que se envió al Consejo de Estado, que era el órgano legislativo de la dictadura de Terra, ¿verdad?, en el año 1933, donde se describe cómo debía ser el juez de menores. El juez de menores, en el Código de 1934, recuerdan ustedes, tenían competencias penales, o sea, cuando los menores cometían un delito, iban al juez de menores, pero también tenían el proceso de protección, lo que nosotros conocemos ahora como los artículos 117 y siguientes, tenía dentro de esa competencia juicios de visita, de tenencia, y el legislador en aquel momento, y particularmente quienes hicieron el proyecto, en un acto de justicia, debemos decir que fue de los mejores productos jurídicos para la época, esto es una crítica que hacemos casi un siglo después, pero me parece que es importante recalcarlo, ¿sí?, se reunían todas estas competencias, y se decía, le voy a leer entonces este pasaje, ¿no? Se requiere de un magistrado especial, de condiciones especiales y con atribuciones especiales. Este magistrado llenará una misión tutelar, penal, preventiva, no sancionatoria. Y por eso se le confiere además, y esta es la expresión que a mí me parece interesante, se le confiere además la Defensoría General de los Menores, a fin de que estos caigan bajo su vigilancia desde el momento en que los padres o guardadores no puedan o no sepan cómo desempeñar la patria potestad. Y seguía diciendo, si para los tribunales ordinarios se ha dicho que se requieren condiciones especiales, para los menores se necesitan condiciones extraordinarias. Y fíjense lo que aspiraba el juez, de los jueces, o del juez, porque era un solo juez de menor aquí en Montevideo, ¿verdad? En aquellos
un juez civil, penal, de otro fuero, ¿verdad? Se requiere un hombre de espíritu recto e ilustración jurídica, y resultará con ello un buen magistrado. Pero el juez de menores ha de ser además un sociólogo de alto sentido moral, un conocedor de la naturaleza de los jóvenes y un experto y hábil para saberlos tratar. No es menester, dice, que el juez de menores sea un eximio jurisconsulto ni un maestro del derecho. Se requiere, en cambio, que sea un gran psicólogo y sobre todo un buen padre de familia, que tenga gran vocación para el cargo y lo desempeñe como si fuera un verdadero sacerdocio. Bueno, hasta acá este pasaje. Fíjense en ustedes la cultura, yo digo, esta es la cultura de la fantasía, de pensar que una persona, abogada, por ser juez y juez de menores, ¿verdad?, tenía que ser un gran sociólogo, un gran jurisconsulto y el defensor de los menores. Yo les pido que reflexionemos todo, porque aún hoy está ese prejuicio, ¿verdad?, de que si lo resuelve el juez, por el hecho de que tengamos un juez designado a resolver estas cuestiones sobre tenencia, visita, o una situación de 117, de amenaza o opresión de derechos, ya con eso tenemos las garantías suficientes. Cuando dice por allí, no es necesario que sea un gran jurisconsulto, es mejor que sea un buen psicólogo o sociólogo, me parece que la respuesta nuestra no, que sea bueno en derecho, o sea, lo demás lo dejará para los peritos, para la gente que viene de otras disciplinas que presten su colaboración, de parte de la sociología, la psicología, de la medicina, la psiquiatría, en fin, de todas esas disciplinas. Y lo fundamental es que sea muy bueno en derecho el juez. Pero yo les decía que esto es la versión de la fantasía, de que con esto aseguramos todo. Y entiendo que lo menos republicano que podemos concebir, porque en realidad la garantía está, y fundamentalmente, por las partes y sus abogados haciendo su labor de control sobre el tribunal. No puedo yo concebir que simplemente porque pensamos, como y se imaginó el legislador del año 33, que bastaba que fuera una persona de calidades extraordinarias, como dicen, ¿verdad? Cualidades extraordinarias, pensando que con eso es la garantía suficiente. Miren que hay mucho de eso aún todavía en procesos que tenemos muy inquisitivos, por ejemplo, los de alternativas familiares, ¿sí? Donde se establece si un niño continúa con su familia de origen o es separado. Si ustedes se fijan, en todo el articulado de nuestro CNA, con todas las modificaciones, es una parte que ha sido modificada ya por 4 leyes por lo menos, continuamente se habla del juez, el juez hace esto, el juez lo otro, el juez hace tal cosa, además, más allá de las circunstancias de género, ¿no?, que la mayoría de los magistrados en materia de familia y familia especializada son mujeres, y se sigue haciendo referencia al juez y no al tribunal como se debiera, es particularmente llamativo cómo seguimos cayendo en eso. Por ejemplo, en la redacción original del artículo 94 de CNA en materia de adolescentes infractores, se dice, el juez podrá sustituir, modificar o cesar la medida socioeducativa. Hoy, por suerte, esa norma se ha cambiado y dice, el adolescente tiene derecho a que se modifique, sustituye o cese la medida socioeducativa. ¿Se entiende la diferencia? Hay que tratar de evitar ese lugar de centralidad que aún tienen los tribunales en muchos aspectos, y digo, estaría bueno hacerlo a través de los textos legales, evitar esa situación de centralidad, porque creo que la garantía de cualquier juicio es justamente la mejor garantía de un juicio republicano, de que haya partes que estén controlando la labor del juez, porque ese es el mejor resultado, o el juicio de mejor calidad al que se pueda aspirar. Yo en ese trabajo que les comentaba de la revista del Colegio de Abogados, reitero algo que tengo que decirlo acá, pero no lo digo como crítica a nadie, les pido por favor que no lo tomen como crítica. Pero al tribunal prácticamente no llegan apelaciones de abogados defensores de los niños o niñas. O los jueces somos brillantes en lo que hacemos, pero en realidad sabemos que no somos seres perfectos, es decir, que somos seres imperfectos y cometemos errores y debemos aceptar que puede haber diferentes miradas, o algo está pasando, ¿sí? Yo me quedaría más tranquilo
incluso si nuestras resoluciones, las del tribunal, puedan ser controladas en algunos casos por la Suprema Corte de Justicia. Porque en definitiva, reitero una vez más, en el control está asegurada la mejor calidad del juicio. Bien. Esto ya lo dijimos. Simplemente para volver a las observaciones generales, les pido que tengan muy en cuenta algunas otras. La número 8, esto si quieren también se las paso con la sentencia, digo para que no tengan que tomar apuntes ahora, pero la número 8 del Comité de Derechos del Niño, que habla de los derechos del niño contra toda forma de castigo. Esto me parece bien interesante, es un poco extensa, pero tiene mucho material. La número 9, que refiere a los derechos del niño con discapacidad. La número 10, que refiere a los derechos del niño en la justicia de menores. Por la terminología del año 2007 todavía se hacía referencia a la justicia de menores. Más que nada está vinculada a los procesos penales que se siguen en nuestro país contra los adolescentes. La Convención 12, el derecho del niño a ser escuchado en el proceso, a la que ya hicimos referencia. La número 13, que es la del derecho del niño a no sufrir ningún tipo de violencia. Ahí tienen un montón de material y muy útil además para los escritos judiciales, ¿verdad? Sean escritos de las partes, sean escritos como defensores del niño, sean para dictar una sentencia. La número 14, que es fundamental, esto sí, sinceramente se las recomiendo, que ubican en el concepto, después vamos a tratar de acercarnos un poquito más, el concepto del interés superior del niño. Hace toda una interpretación del artículo 3 de la Convención, y justamente refiere a qué pasa cuando hay discrepancias en lo que entiende mejor para su defendido el abogado o abogada que lo está defendiendo, y lo que entiende como solución beneficiosa el niño. Es una de las situaciones más difíciles que se deben enfrentar, supongo, en estos casos los abogados. Yo como abogado digo que esta es la mejor solución, pero el niño, mi defendido, está diciendo, ¿qué actitud asumir? Bueno, las soluciones, o por lo menos las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, están justamente en esta observación general. Más recientemente, están las observaciones generales número 18, que tiene la particularidad que fue emitido por el Comité de Derechos del Niño y por el Comité CEDAW, ambos de Naciones Unidas, que sesionan en Ginebra, en Suiza. Se refiere a las prácticas nocivas, a los estereotipos de género que se sufren desde la infancia. Y tiene una visión que a mí particularmente me atrae mucho, porque hablan de que las víctimas de estos estereotipos o de estas situaciones de violencia son tanto las niñas como los varones. Es decir, centra justamente en los perjuicios que por cuestiones de género sufren los niños varones. Esto me parece bien interesante, y tengan presente que nuestra Ley Integral de Género, en su artículo 9 y en varias disposiciones, que vamos a ver si nos da el tiempo para tratar, hace muchas referencias a los niños y varones. O sea, los niños y varones están incluidos en el sistema, los niños y adolescentes varones, quiero decir, están incluidos en el sistema de protección de nuestra ley de género, que es muy particular en ese aspecto, y entiendo que sigue las directivas de esta observación general conjunta del Comité de Derechos del Niño y la CEDAW. Es la número 18. La número 19, la observación general número 19, refiere a la elaboración de los presupuestos públicos, ¿sí? Recuerden que el interés superior del niño no es solo un concepto que tenga que ver con la vida judicial, de los procesos, de la labor de los abogados y de los jueces. El interés superior del niño es una consideración especial que deben tener en las
instituciones públicas en general del Uruguay, incluido su Parlamento y su administración. Ayer tuve una llamada de uno de los legisladores que está trabajando en el proyecto de tenencia compartida. Le hice saber mi punto de vista, que tienen ambos proyectos una perspectiva absolutamente adultocéntrica, parten de las necesidades de los adultos, más allá de los reclamos sean justos o no, y no parten desde la visión que debe tener el Estado uruguayo de acuerdo a la convención que ratificó, porque, reitero, todos estos proyectos, toda modificación, siempre se tiene que proyectar desde el punto del interés superior del niño. O sea, desde este concepto se tiene que proyectar, y no sobre si las leyes actuales es necesario modificarlas porque favorecen a las mujeres o favorecen a los varones, ¿sí? A los adultos. Yo le decía a la legisladora que esta perspectiva del interés superior del niño no es solo una obligación que tenemos que respetar los jueces. Con los respetos debidos le dije que ella como parlamentaria, ¿verdad?, esta obligación la tenía porque el Estado uruguayo se había obligado, cuando elabora leyes y normas, a actuar de esa forma. La observación general número 20 habla de la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia. Es muy, pero muy útil a efectos de nuestro trabajo diario. Y las observaciones generales 21 y 22, que son las últimas, hablan de los derechos de la niñez migrante, que debido a que nos hemos constituido en un país que está recibiendo mucha migración, quizás no sea muy útil. Creo que además estas convenciones y todo ese derecho de origen internacional que se ha ido introduciendo en nuestras prácticas jurídicas, han establecido la idea de prontitud. Creo que, por ejemplo, la ley de violencia basada en género y antes la ley de violencia doméstica son dos ejemplos claros donde el Estado no puede estar esperando, ¿sí?, que transcurran todos los plazos procesales que, por ejemplo, que puede tener un proceso cautelar estándar de nuestro CGP, sino que debe adoptar decisiones con mucha mayor prontitud, aunque no se respeten todas las formas de vida. Hoy por hoy se siguen planteando muchísimas apelaciones en situaciones de niñez, ¿sí?, criticando por la falta de instrucción en la toma de decisiones, pero es que justamente se ha sacrificado de pronto la seguridad que nos daban determinados institutos jurídicos procesales para acceder a la prontitud. Como les decía entonces, tenemos este mandato del artículo 12 de la Convención de que todos los derechos se deben ejercer sin perjuicio, ¿verdad?, o en consonancia con las normas de procedimiento nacional. Y como yo le leí en ese párrafo 38, no quiere decir que si nuestro CGP no prevía la designación de un defensor del niño, no se pueda designar un defensor al niño, sino que debemos adaptar nuestra norma de origen interno a los derechos humanos fundamentales que están reconocidos en la Convención de Derechos del Niño y en otros instrumentos de origen internacional. A mí particularmente, algo que me ha dado mucho apoyo por cómo está esquematizado y explicado, es un trabajo que fue realizado por la profesora Adriana Fernández, de Derecho Internacional Privado, ¿verdad?, profesora de nuestra facultad, que está publicado en es una publicación a 25 años de la Convención de Derechos del Niño. Es una obra de nuestra asociación, no sé si la tienen, pero en la página 402 habla de cómo debemos armonizar la Convención con nuestras normas de origen interno. Y establece 3 pasos. El primero de ellos dice,
debemos identificar estándares relevantes. La interpretación de normas o el examen de situaciones regidas por el derecho nacional debe tener presente la existencia de estándares relevantes en materia de derechos del niño. La ignorancia o ausencia de consideración de estos estándares en la actuación de los tribunales puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado. A mí me parece entonces, y esto, aunque ya tengamos bastantes años de vigencia del artículo 8 del Código de la Niñez y la Adolescencia, insistir con esto. Hay un estándar relevante que no puede ser obviado, que es el derecho del niño a expresar su opinión a través de los 3 mecanismos que debe hacerlo: directamente, por un representante o por órganos especiales, ¿sí? El derecho del niño a expresarse y a que se tenga en cuenta su opinión. Y decimos que a pesar de que ya tenemos bastantes años de vigencia del artículo 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, debemos seguir insistiendo porque hay materias que todavía esto no lo cumplen. Adoptan decisiones que afectan a un niño, incluso en nuestra materia de suspensiones cautelares de visitas por 90 o 180 días, sin hacer concesión a que ese niño, en todo caso, o niña, debió haber sido oída antes de tomar esa decisión. Sin perjuicio que se pueda tomar provisionalmente una decisión a efectos de evitar un mal mayor, ¿verdad? Por el principio de precaución, no debemos olvidar de que todo ser humano que está afectado por una resolución judicial debe ser oído en juicio. Pero particularmente, así como todo ser humano que va a ser afectado por una decisión judicial debe ser oído en juicio, con mayor énfasis debemos decir que un niño o una niña que está en evidente estado de desventaja con respecto a los adultos, con más razón decimos, tiene que ser oído, y este es un estándar muy relevante que no podemos obviar. Tenemos, en mi humilde opinión, desde nuestras diferentes perspectivas, o desde nuestras diferentes funciones dentro del proceso, insistir con esto, ¿verdad? Hay un estándar que es relevante y es inevitable porque si no compromete nuestra responsabilidad. No podemos tomar decisiones que afecten a las personas si no le damos oportunidad de ser oídos y de defenderse a esas personas que van a ser afectadas por una resolución judicial. El segundo paso, una vez que identificamos estos estándares relevantes, es preferir la interpretación que armonice las normas nacionales con las internacionales, frente a aquellas que pongan en conflicto la tarea de armonización de las normas nacionales con respecto a las internacionales. Debemos propender a la necesaria consistencia del ordenamiento jurídico y debemos evitar la responsabilidad del Estado de preferir interpretaciones que hagan compatible el derecho nacional con el derecho internacional frente a aquellas a que se opongan, ¿sí? Por ejemplo, en estos procesos de tenencia tan discutidos hoy, que tienen muchos adeptos y también muchos detractores, procesos de tenencia que también abarcan el tema de visitas, no podemos obviar como Estado las soluciones internacionales, nuestros compromisos internacionales a ratificar la Convención. O sea, hay estándares relevantes y debemos interpretar las normas jurídicas en consonancia, ¿verdad? Esto se lo hemos expresado más de una vez, o sea, no podemos disponer con una calculadora cuánto tiempo va a estar con un padre y cuánto tiempo va a estar con el otro. ¿Por qué? Porque quizás el interés superior del niño no sea ese, y no podemos establecer mediante soluciones matemáticas en ninguna ley, ¿verdad? Prácticamente como si la labor de todos nosotros que actuamos en el proceso pueda ser sustituido por un programa de informático, de cuál va a ser la solución. Cada caso concreto, de acuerdo al artículo 9 de la Convención, que suponga la separación de un niño de su familia, debe estar revisado por un tribunal. No existe aquello de que una ley va a establecernos regímenes de tenencia a aplicar uniformemente en perjuicio de los derechos de un niño. Y finalmente,
la tercera forma, o el tercer escalón de que nos habla la doctora Fernández, es la interpretación pro homine o pro persona, que es uno de los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Que toda referencia a la norma debe interpretarse siempre, esa norma, pensando en los derechos de la persona por encima de los que son más restrictivos. Esto, por ejemplo, en el caso que yo les comentaba, de aquellas partidas, de aquella señora que le inscriben un hijo y después el propio Estado, a través de un juez, le dice, no, mire, no es su hijo. Bueno, pero un juez de paz dijo que era mi hijo, porque acá lo notó. Imagínense casi un siglo después, o un siglo después, hay otros jueces que le dicen, bueno, sí, un juez dijo que sí, que era su hijo, pero ¿sabe qué, señora? No es su hijo. Porque le faltó la frase que yo les comentaba. Bien. ¿Cómo viene a encajar todo esto en el niño como parte en el proceso? A mí, yo le he comentado, con quienes nos conocemos saben que uno de mis autores preferidos en Derecho Procesal es el doctor Barrios de Angeli, concretamente su obra Teoría del Proceso, ¿verdad? Y les comento que francamente a veces los casos más complicados, los nudos más difíciles de resolver, que atienen al derecho procesal, yo por lo menos en la obra de Barrios, bien entendida, yo sé que es difícil, pero siempre hay una solución. Me parece que tiene un enfoque científico que va a la esencia de las cosas, que nos ayuda a lograr soluciones para casos concretos. El libro de Barrios de Angeli, Teoría del Proceso, es un libro difícil de leer. Yo por lo menos tardé años en tratar de entender muchas de las cosas que decía. El tema que después de esa labor, digamos, de leer, releer y leer, me daba cuenta que lo que dice son cosas muy sencillas, en realidad. Quizás la forma de explicarlo es un poco más compleja, ni les digo, yo que soy ya bastante veterano, que lo tuve de profesor, yo era alumno de él, en clase no saben lo que era más difícil todavía. Era una persona que sabía mucho, y quizás no tenía la forma más clara de expresarlo, pero realmente sabía mucho, y creo que con su teoría del proceso ha hecho una herramienta. Él era una persona muy particular, les comento esto como anécdota. Era obviamente en ese momento profesor titular de Derecho Procesal, la Facultad de Derecho, la única que había en el país, y todos los días que había clase nos recordaba que su teoría del proceso era la obra máxima, en que en ninguna parte del mundo se había escrito algo tan bueno como eso, y se despachaba criticando a Couture, a Calamandré, a todos, se equivocan, y bueno, eso tenía eso. Y ¿saben qué? Con el tiempo yo me he dado cuenta que mucho de razón tenía. Bien, él decía que las partes son los sujetos directamente implicados en los intereses específicos del objeto. Yo sé que esto a esta hora de la mañana suena complicado, ¿verdad? Partes son los sujetos interesados, implicados en los intereses específicos del objeto. Pero lo vamos a ir desmenuzando. Él toda su teoría la construye en base al objeto. Y decía que el objeto de un proceso tenía como 4 definiciones diferentes, pero en realidad la que nos es útil ahora es que había una insatisfacción jurídica, ¿sí? A un deudor al que se decía que se le debía plata, había que solucionarlo, había una insatisfacción jurídica y había que solucionarlo. O decía, por ejemplo, se acusa a fulano de tal que cometió un homicidio. Bueno, ¿cómo sabemos si fulano cometió un homicidio y si merece tener una pena? Bueno, es porque hay una insatisfacción jurídica. La sociedad tiene que saber cómo resolver esto, ¿sí? Y decía, a ver, en otro ejemplo, por ejemplo, hay una disputa entre sucesores, si un sucesor tiene más derecho que otro, bueno, en definitiva decía, bueno, esa es la insatisfacción jurídica. Entonces, él decía que el objeto del proceso era justamente la categoría esencial. A partir de todas las, de ese objeto del proceso, esa categoría especial, se desarrollaban las distintas categorías del proceso, todas las restantes categorías, quiénes eran los sujetos, cuáles eran las situaciones jurídicas en que estaban comprendidos esos sujetos, cuáles eran las funciones procesales,
cuáles eran las estructuras del proceso, ¿verdad? Y todas esas categorías o estaban diseñadas de la misma forma. Excluir la insatisfacción jurídica, ¿no? Él lo decía en términos objetivos. Cuando termina un juicio, en general sabemos que hay una parte que queda muy contenta o muy satisfecha y la otra más insatisfecha que nunca. Pero en definitiva, él se refería, ¿verdad?, a la insatisfacción jurídica como concepto general. Hay que erradicar la insatisfacción jurídica cuando se producen estos fenómenos, ¿verdad? El deudor que dice que le debe plata, fulano que lo acusan de haber cometido un delito, se genera una insatisfacción jurídica y hay que solucionarlo. Entonces todo se adapta a la forma en que debe ser excluida esa insatisfacción jurídica o superada. Y la única forma que tiene un Estado moderno de excluir o eliminar esa insatisfacción jurídica es con una sentencia que pase en la autoridad de cosas juzgadas. O sea, que atraviese todas las instancias, eventualmente que llegue a casación, y una vez que hay una sentencia con cosas juzgadas, bueno, algunos se quedarán más contentos, otros no están contentos o se quejarán, pero en sí el Estado cumplió con eliminar la insatisfacción jurídica de la manera civilizada que tiene que hacerlo. Bien. Como les decía, el objeto del proceso es el que determina las otras categorías, y una de esas categorías son los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos que deben intervenir en un proceso? Bueno, los sujetos que deben intervenir en el proceso fundamentalmente son aquellos que están implicados en lo que ese proceso va a resolver. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un vecino que se queja porque de mi casa pasa humedad, mi vecino se va a quejar, va a ir a un juez, ¿verdad? Y él va a hacer una parte. ¿Por qué? Porque está implicado en ese objeto, en esa insatisfacción jurídica. ¿Quién es el otro que va a estar implicado? Bueno, soy yo, porque aparentemente, desde el apartamento de mi propiedad, le estoy causando un daño a él. ¿Sí? Como les dije, es muy rebuscado el lenguaje, pero son cosas sencillas, ¿verdad? Son partes del proceso, aquellos que están interesados en cómo se resuelve ese objeto en específico. Decía, el actor es sujeto porque pretende eliminar esa insatisfacción jurídica. El demandado también es sujeto de ese proceso porque es a quien se le está atribuyendo el acto o la omisión por la cual se produce esa insatisfacción jurídica. Entonces, creo que más allá de cómo están regulados en el SGP y en el CNA los procesos de tenencia o de visitas o de pérdida de patria potestad, las partes de ese proceso necesariamente no son solo los adultos. Debemos considerar que hay una parte esencial que es el niño, porque el niño va a sufrir las consecuencias de las sentencias que se dicten en ese proceso. Esto me parece que es fundamental asumirlo, y acá enganchamos todo lo que veníamos diciendo desde antes. Es decir, ¿cómo aplicamos nuestra ley nacional? Nuestra ley nacional debemos aplicarla en consonancia con las normas que lo da la Convención de Derechos del Niño, y a su vez identificar estándares relevantes. Cuando la Convención habla de que un niño tiene derecho a ser oído, es la traducción del inglés que era el idioma oficial de la Convención, a nuestro idioma, ¿verdad? En consonancia, no es solo que un día vaya a declarar y con eso cumplimos. Porque como es parte, y por lo menos no debe tener menos garantías que los adultos, porque es un sujeto en desarrollo que necesita una especial protección, todo lo que pueda hacer la defensa de un adulto, lo tiene que hacer, debe hacer la defensa de un niño. Seguimos aún hoy con aquello de, hay una demanda, una contestación, después se designa, y a veces se le da vista por 6 días, en otros casos, una vista por 3 días, perdón, en otros casos un traslado por 6 días, pero en realidad si se ponen a pensar, si fuera un juicio entre 3 adultos, a nadie se le ocurriría, un juicio civil cualquiera, ¿verdad? A nadie se le ocurriría dudar
de que no le podemos dar 30 días de traslado a un demandado y autorizarlo a tener determinadas actividades procesales, y a otro demandado adulto darle 6 días o 3 días. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace cualquier abogado de un adulto que se ve en esta situación de ser codemandado? Bueno, va a reunir todas las pruebas y se va a defender todo lo mejor que pueda. ¿Sí? Es decir, va a contestar, va a dar su versión de los hechos, ¿sí? Va a ofrecer toda la prueba para probar esos hechos, va a contradecir hechos, en fin, si que lo quiere hacer, obviamente, si corresponde, ¿verdad? Pero tiene toda esa gama de posibilidades. Por eso yo interpreto, en definitiva, uniendo todo lo que hemos venido hablando esta mañana, que debemos aún prestigiar más la labor del abogado o la abogada defensora del niño. Yo por lo menos soy crítico, sin perjuicio de respetar, y haciendo la aclaración que hice al principio de todo, que nunca ejercí la abogacía, pero soy crítico cuando a veces se brinda, pudiendo contestar, una respuesta de expectativa. Yo pienso de que si es posible, siempre que sea posible, que ustedes se reúnan, por ejemplo, un adolescente de 16, 17 años, o un adolescente de esa edad, y le diga, bueno, acá tu papá está reclamando la tenencia, y tu mamá se opone. Quiero saber lo que opinás tú. Y si hay algo que contradecir, si es posible que ese adolescente pueda ofrecer pruebas. Yo pienso que sí, porque en definitiva ser oído en consonancia a las normas del procedimiento nacional, yo lo interpreto, ¿verdad?, uniendo todos estos conceptos de que tiene que ser oído y tiene derecho al pataleo, a recurrir, a ofrecer prueba, a contestar y a decir, esta es mi visión de las cosas. Y lo que está diciendo fulana o mengana, o sea, mi padre o mi madre, no es cierto por tales circunstancias. Perfectamente eso es posible y como resultado final asegura, ¿verdad?, de que el niño o la niña sea considerada parte de estos procesos, ¿sí? Y en definitiva sea oída en serio. Es decir, no nos basta con aquello que establecimos y cumplimos, quienes fuimos jueces de familia ya por el año 2004, ¿verdad?, con el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, de que se trata de una declaración. Bueno, ¿y qué te parece? ¿Con quién querés ir? ¿Querés estar con tu mamá? ¿Querés estar con tu papá? No, no se trata de eso. Se trata de que estén asistidos efectivamente con un abogado y que si lo quiere hacer, siempre y cuando ustedes lo consideren estratégicamente beneficioso a la defensa que ustedes están encarnando, ofrezcan pruebas, contradigan cosas, en fin, y den su punto de vista, y fundamentalmente establezcan una pretensión. Nosotros llegamos a ver demanda, contestación, traslado al niño y una reconvención, y francamente era para felicitar la labor de esa abogada, porque estaba pidiendo una cosa diferente a la que pedían sus adultos. ¿Por qué? Porque en definitiva cualquiera de nosotros lo puede hacer. A cualquiera de nosotros que nos viene una demanda podemos reconvenir cuando estamos pidiendo una solución diferente y tenemos todo el derecho del mundo a hacerlo. Y reitero, con más razón tiene que hacerlo un niño. Recuerdan que hoy de mañana, hoy al principio de la charla, estuvimos hablando de lo que era la confluencia del derecho anglosajón, que se nos fue colando en nuestro derecho de origen continental, que fue que nos formó de alguna manera. Es importantísimo destacar que nosotros tenemos aquella formación media romanística de la patria potestad, en el sentido que todos repetíamos, en el examen de facultades decíamos, ese conjunto de derechos y deberes que tienen los padres con respecto a sus hijos, ¿verdad? Y el tema de los derechos de los padres que está en un gran cuestionamiento, porque en definitiva los padres quizás no estemos en la situación jurídica de derechos respecto de nuestros hijos, sino simplemente en la situación jurídica de responsabilidad, que es diferente. Esto es algo que nos viene cada vez con mayor fuerza desde el derecho anglosajón, en el sentido de que los padres no es que tengamos derechos sobre nuestros hijos, como aún hoy se ve en algún discurso, sino que los padres tenemos responsabilidad. ¿Qué significa que tenemos responsabilidad?
Bueno, que la familia es lo primero, y por lo tanto, ningún tercero, ni siquiera el Estado, se va a meter en lo que es responsabilidad de los padres, salvo que haya tal afectación de derechos o se cruce determinado límite, y ahí es cuando interviene el sistema de justicia o puede intervenir el Estado en otras latitudes, ¿verdad? Donde el sistema de justicia está más relegado de lo que es protección de derechos, sino que se encarga más bien la administración. Bueno, les decía, la responsabilidad implica reconocer que hay un determinado ámbito que es privado de la familia. ¿Mm? Si se quiere, los padres tenemos derecho a tener esa responsabilidad, pero no tenemos derecho en aquella concepción que nos viene del derecho romano a de nuestros hijos como si fueran cosas, ¿sí? Que podamos disponer sobre nuestros hijos. Esto es uno de los grandes cambios y me parece muy interesante señalarlo. Hoy se ven escritos donde un padre, una madre dice, bueno, yo digo que esto tiene que ser así porque tengo derecho, porque tiene que ser así porque yo soy la madre o porque yo soy el padre. En definitiva, si lo miramos a esta situación jurídica no como un derecho, sino como una responsabilidad, ya lo comenzamos a cuestionar. Me parece, quiero hacer un paréntesis también, en el sentido de que hay, en estos proyectos, en uno de ellos, ya está prevista una cierta regulación de lo que es la labor de los abogados y abogadas en los procesos. Concretamente, el proyecto es de Cabildo Abierto y habla sobre cómo debe actuar ese abogado, ¿verdad? Establece una cosa que para mí es esencial. La designación no depende de la voluntad de cada juez o cada jueza, sino que puede haber un sistema que garantice la independencia en la designación. Ayer, justamente con el contacto con estos legisladores, me hablaban cuál es el costo de esto. Ahora nos vamos a referir al tema del costo. Y le decía, bueno, eso tiene que ser un tema secundario, o sea, si los adultos accedemos a abogados, los niños con más razón tienen que acceder a abogados, pero abre sí una perspectiva diferente. Lamentablemente, digo, el proyecto a mi gusto tiene algunas falencias, como es que le establece un procedimiento, o sea, ustedes se tienen que entrevistar con el niño cuando está acompañado del padre, y después entrevistarse con el niño cuando está acompañado de la madre, obligatoriamente, en determinados plazos, y esto depende de cada caso concreto, y depende fundamentalmente de la estrategia que tenga el defensor frente al caso concreto, o sea, encorsetar esta actividad. Nosotros, a la gente de Cabildo Abierto con la que hablamos, le decíamos, nos parece mucho mejor que lo hablen con el colegio de abogados, porque ellos saben qué es lo que necesitan, y cuáles son las áreas de libertad, y bueno, también se lo transmitía al doctor Pescadere, ¿verdad? Que no sé si se habrán tomado contacto con él. Y lo otro, que me parece criticable, que hablan que al final de la participación del defensor va a emitir un dictamen. Y yo les decía que dictámenes emiten las fiscalías, ¿verdad? Como los jueces emitimos sentencias. Pero en realidad, el defensor, me parece a mí, en confluencia con quien es defendido, la niña que se trate, no emite un dictamen, porque no debe estar en una situación de imparcialidad como si fuera un juez, como si fuera, o de objetividad, como si fuera un acto de voluntad de la parte. En estas cuestiones, sobre todo en lo que atiene a derecho de familia, es fundamental entender que los seres humanos no tomamos decisiones, ¿verdad?, en forma racional y objetiva, sino que tenemos emociones y sentimientos que deben ser respetados. Siempre pongo el ejemplo, me habrán oído más de una vez, nadie le dice a un adulto que se va a divorciar, mi dictamen es que no te conviene divorciarte, ¿sí? Porque no nos podemos meter de tal manera en la voluntad de las personas como para pensar que un abogado emite un dictamen. En realidad, la labor del abogado es mucho más compleja. El abogado tiene que pedir cosas, impugnar cosas, y no simplemente dictaminar. Es fundamental
me parece que es una oportunidad muy interesante y que el hecho de que se hable del abogado y que se regule de alguna manera o se prevea su actividad es muy importante. Y ojalá que algo de esto salga mejorado, ¿verdad? No como está ahora, sino mejorado. Bien. Lo mismo está buenísimo y la verdad que no saben, por lo menos a nosotros que nos toca resolver cuando tenemos que dictar una sentencia, el enorme aporte que significan las preguntas del abogado en audiencia, los cuestionamientos que va haciendo el abogado en audiencia, porque generalmente nosotros ahí es la forma que tenemos para ir apreciando si se respeta ese interés superior del niño o no, que pasa por cotejar cuál es la voluntad en cada caso concreta. Bien. La versión del niño cuando el niño declara, o cuando el niño declara a través de organismos especializados, como por ejemplo, a veces queremos saber la opinión del niño e interviene algún profesional psicólogo o algún profesional de la medicina o del trabajo social. En realidad, debemos considerar que la versión del niño no es solo un medio probatorio. Recuerdo, por ejemplo, un caso donde se había cuestionado si el niño volvía a declarar o no. Se había deducido una apelación por parte de uno de los adultos y se decía que como era un medio probatorio, se apelaba con efecto diferido a la sentencia. Vino una queja. Nosotros entendimos que ese no, porque en definitiva la declaración del niño no es solo un medio de prueba, sino también es fundamentalmente un acto de voluntad de parte. O sea que si en algún momento el niño declara en el juicio y está pretendiendo o diciendo alguna cosa de cómo tendría que terminar el juicio o plantea algún tipo de observación, no lo podemos reducir a una simple actividad probatoria, es mucho más que eso, ¿sí? Obviamente tiene sus particularidades porque no le podemos aplicar las consecuencias que tiene la declaración de parte de un adulto. Si un adulto que es convocado a la declaración de parte, nosotros sabemos que si declara o no declara, eso tiene sus consecuencias. Si es firme al declarar o si establece dudas al declarar, eso tiene sus consecuencias jurídicas. Toda esta normativa sobre la declaración de partes de adulto no la podemos aplicar al niño, porque de acuerdo a nuestra ley, concretamente al CNA, donde se establece, ahora les digo el artículo porque ya sé que se los comento, soy malísimo en esto del número de artículos, pero está establecido específicamente en la reforma que hubo de la ley 19.747, que acá está, en el artículo 126 actual del CNA, en el artículo 2 habla de la limitación de la concurrencia de niños a la sede judicial. Dice, se restringirá al máximo la concurrencia al tribunal sin perjuicio del ejercicio del derecho facultativo a declarar conforme al artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño. Esto me parece importante destacarlo, que el derecho a declarar que tiene el niño no es un derecho facultativo. O sea, no puede ser tomado nunca como una carga de declarar si se lo convoca a declarar. ¿Lo hace o no lo hace? E incluso, hasta las normas del proceso penal, en el artículo 164 de nuestro actual CPP, se establece que si el niño quiere declarar directamente y no en cámara GS, los circuitos cerrados de televisión, lo puede hacer. Esto se corresponde, como les decía, a la situación jurídica de derecho facultativo. Y lo puede hacer las veces que quiera hacerlo, o directamente, si no quiere declarar, no lo hace, está dentro de su derecho. De cualquier manera, es algo interesantísimo para trabajar, porque realmente me parece importante, más allá de que pronto no se contestó una demanda o demás, qué es lo que declara el niño, que, reitero, esto tiene que ser tomado como un acto de voluntad y no simplemente como una
declaración testimonial o una declaración de parte. El artículo 46 de la Ley de Violencia Basada en Género dice que en todos los casos se respetará el derecho y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión, de la cual deberá analizarse aplicando las reglas de la sana crítica. Yo francamente entiendo que acá el texto de la Ley de Violencia Basada en Género, en este artículo 46, tiene un error, supongo que voluntario, pero esta declaración no se examina de acuerdo a las reglas que se examinan en la prueba. O, en fin, analizarse con algunos de los elementos de la razonabilidad que supone la sana crítica, de las reglas de la experiencia y demás. Pero a mí me parece es fundamental establecer de que una declaración de un niño no la podemos interpretar de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Es la aplicación del niño y punto. Es como ve la realidad el niño, ¿verdad? Imagínense ustedes que el juez se les ponga a analizar la demanda y la contestación de cualquier juicio civil a la luz de la sana crítica y le diga, no, mire, yo no le creo mucho que usted esté reclamando una deuda, porque en realidad capaz que no están así, ¿verdad? Me parece que sería una afrenta a los derechos de la persona que nosotros nos pusiéramos a interpretar o a valorar un acto de proposición, como es una demanda o una contestación, a partir de las reglas de la sana crítica. En realidad, entonces, si el niño tiene la única posibilidad de participar en el proceso con su declaración, la debemos tomar tal cual la dice, sin dudar. Y el artículo es contradictorio, porque sigue diciendo, hay un punto seguido que dice, no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios. Acá vuelve a emplear la palabra testimonios, que nos lleva a considerarlo un medio probatorio. A mí me parece, por eso estaba insistiendo tanto en esto, de tener presente que la declaración del niño es un acto de voluntad, más allá de que se pueda tener, como cualquier acto de voluntad, la demanda también puede ser, de alguna manera, un elemento probatorio, por ejemplo, la fecha en que se presentó y demás, o una determinada afirmación que pueda tener trascendencia en el proceso. Reitero fundamentalmente, más allá de lo que dice el artículo 46, de cómo se interpreta la declaración de un niño o una niña, ¿sí? No es un testimonio, es una declaración de parte, pero además es una declaración de voluntad. Bien, por acá tengo notado insistir, que me parece en algo que es fundamental. Uno entiende humildemente que el abogado o la abogada de un niño, una niña, no es un auxiliar del tribunal. La mejor calidad del juicio, del resultado de ese juicio, va a ser cuando ese abogado o esa abogada, defensora de un niño, se sienta parcial de su defendido. Yo en algún trabajo he escrito el caso que nos ocurrió, también en un juicio de tenencia, donde por las pericias que se habían realizado, por lo que habían declarado los peritos de que refería un adolescente, este adolescente no quería vincularse con el padre, le tenía miedo, porque en fin, era una persona que manejaba armas y demás, y bueno, había tenido una serie de proposiciones para iniciarlo sexualmente que eran de desagrado de este jovencito. Y no quería estar con él, no quería verlo. Viene una apelación y el defensor del niño, aquí en un juzgado, dice que la sentencia, si bien no reflejaba lo que quería el niño, para ella tenía que ser confirmada, para él tenía que ser confirmada. O sea, pedía que se confirmara la sentencia, que establecía un régimen de visitas a la que el adolescente se negaba. Y nosotros, detectando esa contradicción entre lo que había dicho el adolescente en el juicio a los peritos y lo que estaba refiriendo la abogada, convocamos una audiencia donde estuvo presente el adolescente y el abogado. Y bueno, y ahí quedó clarísimo de que el niño, el adolescente, quería que se revocara la sentencia, que se eliminara ese régimen de visitas preceptivo. Y el abogado estaba pidiendo que se confirmara, o sea, se mantuviera. Bueno, ahí tenemos una cuestión, esto es lo insólito, ¿no? Si esto se hubiera pasado entre adultos, capaz que merecía hasta un testimonio de una fiscalía, ¿verdad? Porque
un abogado estaba defendiendo el interés diferente de su cliente. Obviamente no íbamos a llegar a ese extremo, no se trata de eso, porque entendíamos que este colega estaba defendiendo como él entendía que debería defender. Lo que pasa es que discrepábamos absolutamente, porque si no, ¿qué garantías tiene? ¿Qué es lo que hace un adulto cuando el abogado, en una sentencia que nos perjudica, le pedimos que la confirme? Bueno, nosotros como adultos vamos y los dejamos de lado, ¿verdad? Decimos, no, usted no me sirve más que usted siga siendo mi abogado, yo quiero cambiar, quiero... Esa posibilidad no la tiene el niño del adolescente. Por eso es tan importante recalcar, ¿verdad?, esa necesidad de que el abogado sea parcial, que defienda a su cliente. Después, en definitiva, se verá cuál será el resultado del juicio, pero, reitero, se distorsiona todo si, como dicen, ¿verdad?, la mejor manera para que un sistema funcione mal es que cada una de las piezas de ese sistema haga lo que no le corresponde, ¿verdad? Que nosotros, y esto lo digo con total claridad, yo, francamente, soy absolutamente contrario a estas manifestaciones que les leí del Código de 1933. Yo aspiro a ser lo mejor abogado posible, y no tanto buen psicólogo o sociólogo, ¿sí?, sino que trato de ser técnico en derecho de la mejor manera que pueda. Pero fundamentalmente, si hay algo que no me considero, es defensor del niño. Una cosa es que yo sea defensor del niño, y otra cosa es que yo falle teniendo en cuenta su interés superior. Son dos cosas absolutamente diferentes. Quien debe ejercer la labor de defensor parcial del niño o la niña es el abogado o la abogada. Es la defensa. Y la situación de imparcialidad mía me impide a mí mismo considerarme como defensor del niño. Si no, tendría que hacer lugar a todo lo que el niño quiera en el proceso, y no es eso lo que se busca, ¿verdad? Bien. Disculpen a veces, yo esto siempre lo aclaro, que en nuestro tribunal, cuando el defensor o defensora no evacúa un traslado de una apelación, nosotros lo convocamos y le decimos, no lo evacúo por una cuestión de estrategia de litigación, digamos, no lo evacuó porque no le importa, por lo que sea, porque nos hemos encontrado con algunas situaciones desagradables. Una, por ejemplo, una persona, un defensor, que nos dijo que no había evacuado porque no le habían pagado más honorarios y por lo tanto no iba a evacuar el traslado. Y está bien, estaba en su derecho, si no le pagaban honorarios no tenía por qué hacerlo. Pero se entiende de por qué nosotros teníamos que hacer como una especie de vigilancia, porque nos lo obliga el artículo 8, de que el niño siempre tenga un abogado. Por eso a veces le pedimos esa explicación, cuál fue la razón de evacuar. Y si nos dice, no, estratégicamente, o porque no lo consideré adecuado, está perfecto, o sea, no vamos a insistir a que haga un acto de contestación que no corresponde. Pero quería aclarar esto, que me parece bien importante. Hay un detalle que es fundamental. Yo supongo que quienes ejercen la abogacía, antes de estar en presencia del tribunal con su defendido, con la persona que estén defendiendo en el momento, han tenido reuniones privadas con ellos. Y creo no equivocarme si existe toda una serie de hechos, opiniones, sentimientos, emociones, que se quedan guardaditos en el vínculo que tienen el defendido y su defensor o defensora. Que de pronto, ustedes por una cuestión, como les decía, de estrategia, de litigación, no lo quieren transmitir hacia el tribunal. A mí me parece que hay que ser cuidadoso con esto, y por eso insistimos tanto cuando se reformaron los artículos 118 y 119 del CNA, a través de la ley 19.747, insistir en la necesaria reunión íntima entre el defendido o defendida y quien ejerce la defensa. Esto me parece que sitúa en un pie de igualdad, por lo menos un pie de igualdad, al niño o la niña respecto de los adultos. Porque quiero pensar que con los adultos pasa eso. Si ustedes tienen que defender
Bueno, seguimos. ¿Me escuchan ahora? Justo aproveché que tomar un mate, porque no sé si se dieron cuenta que estoy con la garganta recontra seca. Y Carla me trajo un mate ahora. Y Bien. ahora se lo escucha correcto. Ahora se lo escucha Bien. correcto. Tenía problemas de conexión inestable ya hacía rato. Yo no lo Ajá. quise interrumpir, pero aparecía con problemas de conexión, porque allí abajo se visualizaba algo con color rojo, amarillo, y se le cortaba así, hacía ya rato. Bueno, espero que se me escuche ahora. No, les estaba comentando entonces, no sé si me habrán escuchado, de esa necesidad de la reunión íntima entre la defensa y el defendido, y por lo tanto creo que es una práctica que se trató de erradicar con la reforma del año, que entró en vigencia el otro año, 2019, de la ley 19.747, de que el defensor se debe entrevistar, la defensa se debe entrevistar con el niño o la niña en forma previa a la audiencia. Digo porque esta práctica de que, bueno, el día de la audiencia voy 5 minutos antes y hablo con él, en el medio del juzgado, que se reitera mucho, por lo menos lo vemos en expedientes, una práctica de algunas sedes, ¿verdad? Que lo convocan. Imagino que no es lo mejor. Uno desearía entonces que haya cierta intimidad en esa reunión con respecto al niño o la niña que estén defendiendo. Eso me parece que es fundamental. Que en los abogados defensores recae la responsabilidad de recurrir las decisiones de nosotros, los jueces, y francamente, entiendo yo de que es la gran garantía de estos procesos. Así como en el año 34 se establecía o se imaginaba de que el juez era un ser fantástico, ¿verdad? Dotados de cualidades excepcionales, como decía el proyecto cuando se envió al Consejo de Estado, francamente, en mi opinión, la gran garantía está en que exista un abogado defensor que lo defienda con todas las mejores energías que tenga, y que cuando los jueces nos equivocamos, nos los hagan saber impugnando las resoluciones judiciales. Bien. Obviamente, esto de oír al niño en los procesos no es una cuestión que abarque solamente la vida judicial, sino que también en cualquier proceso administrativo o de índole administrativo que se dé en la administración pública o que se dé incluso en administraciones particulares, es fundamental oír al niño. Incluso nuestro Parlamento debiera poner en práctica esto. Por ejemplo, estos proyectos de tenencia compartida y de visitas, además, que les decía, desde mi punto de vista, tiene una visión demasiado adultocéntrica, sería buena cosa que el Parlamento tomara contacto con los niños o con algunos niños que ellos quisieran declarar que están sufriendo las situaciones, sobre todo aquellas de repeticiones de juicio, ¿no? Creo que todos conocemos casos de familias que hace años y décadas que vienen peleándose por una determinada situación de tenencia, de visitas que se cumplen, que no se cumplen, y habría que escucharlos mucho, y pienso que sería muy enriquecedor. Es fundamental, nos parece también, destacar, esto como forma de construcción de ciudadanía, que al derecho a expresar su opinión y a que se tenga en cuenta, también se integra con el derecho de obtener respuestas cuando se toman decisiones que afecten su vida. Entiendo, francamente, que la labor del defensor del niño no se agota en el momento que se dicta la última sentencia, sino que hay un plus que es fundamental, que es reunirse con ese niño y explicarle en los términos más sencillos posible y que los pueda entender cuáles han sido las razones. Y sobre todas las cosas, me parece también muy importante destacar
que es bueno señalarle de que el tribunal, en caso que lo haya hecho, obviamente, ha tenido en cuenta su opinión. Creo que todas las sentencias en general, en estos juicios que los afectan, hacen referencia a la voluntad del niño, pero me parece que yo tengo un trauma, que no sé si es tan cierto o no, pero el trauma es que uno, cuando redacta la sentencia, tendría que estar pensando no en el abogado de la parte, sino en la parte mismo, ¿no? A ver si la podría llegar a entender. Pero parece que nosotros estamos afectados con una especie de síndrome de que en general no podemos escribir sencillos, ¿no? Por lo menos los jueces a veces nos cuesta elaborar sentencias que sean sencillas para poder entenderlas por aquellos que no sean abogados. Es un mal propio, creo, de todas las profesiones. A veces uno escucha hablar médicos en términos que uno no entiende de qué están hablando, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, podemos llegar a decir, bueno, este caso es un 340. Imagínense una persona que no sea abogada, que le hablen de un 340, la audiencia preliminar no tiene ni idea qué es un 340. Bueno, a veces, esto es un ejemplo extremo, pero a veces nosotros empleamos un lenguaje que la gente no puede entender. Actualmente, con la modificación de las normas penales del proceso penal de la ley 19.551, se estableció para el proceso penal de adolescentes el deber del abogado de comunicarle y en términos sencillos y accesibles la sentencia, pues cuáles fueron los resultados de la sentencia. Y también está en la reforma del CNA de los artículos 117 y siguientes, esto que se le debe explicar al niño el contenido de la sentencia. Me parece que es importantísimo, porque yo lo que he apreciado en alguna investigación media casera que hemos hecho, que los niños no tienen ni idea de por qué se tomó de una determinada solución, y me parece que eso es cruel. Hace poco el INAU contrató una consultoría que indagó sobre las situaciones 4 horas, o sea, cómo se sentían ellos. Y yo me acuerdo que tuve la oportunidad de participar en una mesa redonda a raíz de esos resultados, cuando se les preguntó a los investigadores si sabían estos adolescentes, los niños adolescentes, quién era el juez y quiénes habían sido los abogados, porque toda internación 24 horas que existe en el país es producto de una sentencia judicial donde interviene un abogado defensor, o es producto de una sentencia que ratificó, ¿verdad?, una internación adoptada por INAU, y nadie, absolutamente nadie, se acordaba de quién era su defensor y quién era el juez. A mí me parece terrible esto, en una decisión tan importante como es la internación, de que el niño lo acepte como una decisión del mundo adulto, un mundo adulto que no conoce, y por eso reitero e insisto con la necesidad de ir comunicando estas decisiones, cuáles fueron las razones, y si los jueces hemos cumplido en ese caso bien con nuestro deber, que hemos tenido en cuenta la opinión, y por qué fallamos conforme a esa opinión, o por qué nos aportamos, cuáles fueron las razones que se tomaron en el caso. Bien. Es interesante también lo que nos quedan unos 9 minutos nada más, lo importante en ya eliminar de una vez por todas esto de que hay niños que pueden expresar su opinión y hay niños que no pueden expresarlo. La observación general número 12 que yo les comenté y les aconsejo humildemente que la puedan acceder y la tomen como material de trabajo, justamente refiere a que todos los niños, aún aquellos que presenten una discapacidad intelectual, pueden de alguna manera expresar su opinión. Quizás nosotros los abogados no estemos formados lo suficientemente como para poder captar esa opinión, pero no podemos partir del prejuicio, ¿verdad?, de que hay niños que no pueden opinar o que este tema es demasiado complicado. Siempre tienen la posibilidad de opinar. Por eso la Convención habla de los organismos especiales, que nosotros los debemos traducir a nuestra realidad en aquellos técnicos que vienen de otras profesiones que pueden entablar un diálogo con el niño y a partir del cual el niño pueda expresar su querer.
perfectamente un niño, sabiéndolo interpretar, sabiendo interactuar con él, nos puede manifestar si siente amor o empatía por una persona, como también nos puede manifestar que siente rechazo por otra, ¿sí? Por lo tanto, el niño siempre puede declarar. Hay que encontrar la forma. No hay que establecer prejuiciosamente, ¿verdad?, edades. Hay todavía alguna opinión que si tienen 8 años, que si tienen 11, que si tienen 12, no sirven las generalidades en estos casos, según nos enseña Naciones Unidas, porque en realidad hay niños de muy corta edad que son un rayo y que perfectamente pueden tener mejor opinión o formarse opinión más que los adultos. Hay niños, por ejemplo, bueno, no sé si lo recordarán, por fortuna ya no hay tantos casos en el país, pero allá por la década del año 90 o principio del 2000, había muchos niños en situación de calle, y recuerdo que en la Rambla de Pocitos se juntaban a pedir, cuando paraban los autos, estacionaban por el semáforo, pedían monedas allí. Y eran niños muy pequeños, y se manejaban con total habilidad en el tránsito. Que si el hijo de esa edad, cualquiera de nosotros estuviera en esta situación, hubiéramos armado un escándalo por el riesgo que implicaba estar en la calle, ¿verdad? Hay niños que a veces, por la situación en que se encuentran, maduran de tal forma que hay determinados aspectos que los manejan mejor que un adulto. Yo no me animaría a estar haciendo esos. Pongo este ejemplo que, ya les digo, viene de muchos años atrás, pero uno comprueba cómo ese determinado aspecto estos niños lo manejaban mejor que un adulto. Es un ejemplo extremo, pero me parece que de alguna manera deja las claras para no tener prejuicios sobre la capacidad que tenga un niño para opinar de cual o tal tema, ¿no? Siempre es importante resguardar, garantizar ese derecho a ser oído, más allá de lo que nos parezca a nosotros, de que el asunto es muy complejo. Bueno, si el asunto es muy complejo, nos daremos cuenta de que el niño no tiene capacidad, pero no de entrada limitarle esa posibilidad de formar su propia opinión. Es fundamental, y creo que también es una labor que nosotros reclamamos a la defensa, saber de que el niño, cuando viene a una audiencia judicial, viene a un mundo que le es hostil, o que le puede ser muy hostil. Hay algunos que vienen como unos campeones y nos dan verdaderas lecciones y hablan todo lo que tienen que opinar y no tienen ningún tipo de problema, pero no son todos los casos. Yo creo que es fundamental que el niño, antes de prestar declaración, o antes de que ustedes presenten un escrito, esté enterado y asesorado por ustedes de lo que va a pasar en ese juicio o de lo que puede llegar a pasar, cuáles son los escenarios posibles. A veces en nuestra idea es que la mejor solución es X, ¿verdad? Que la tenencia la ejerza fulano, que la ejerza mengana, o al revés, o que la tenencia sea compartida. Yo pienso que sería buena cosa ir diciéndole al niño que el juicio puede terminar de múltiples formas, que quizás no todas sean las mejores para lo que él siente, pero de que, en fin, hay toda una serie de alternativas, y como nuestra materia es una materia de a futuro, ¿vieron lo que pasa? En materia de familia y materia de niñez específicamente, pasa lo contrario de lo que sucede en otras materias, como en penal, como en civil, como en laboral. En laboral nosotros queremos saber si hubo despido, y si el despido entra a la excepción de notoria mala conducta, o directamente fue un despido inmotivado, y qué fue lo que pasó ayer, y cuál va a ser la indemnización de lo que pasó ayer. Acá siempre estamos hablando hacia futuro, con los elementos que nos trae el pasado, pero siempre nuestra decisión es a futuro. Futuro muy incierto, y por lo tanto eso es lo que hace más difícil a veces nuestra materia. Nosotros a veces tenemos que hacer una apuesta a que va a ser el escenario A va a ser el mejor, o el B o el C, no sabemos cuáles, todos tienen sus ventajas y sus contras. Supongo que todo esto lo sitúa al niño o a la niña en una situación de gran estrés. Por eso destaco la importancia de la comunicación sincera entre el abogado, que le explica qué es lo que va a pasar a futuro en esa audiencia, qué es lo que va a pasar a futuro cuando se dicte una sentencia. A veces en la percepción del tiempo, quizás Rosmarie en uno de los módulos nos lo pueda explicar mejor, lo que se resuelva hoy
parece que fuera ya definitivo, que toda la vida la solución va a ser esa, y todos sabemos que la vida va cambiando, y que bueno, que no todo se acaba con una sentencia de tenencia o de visitas X, que da la tenencia, la visita para un lado o para el otro. Supongo que para los niños debe ser muy difícil cuando reciben una respuesta del sistema judicial concebir esto, que a futuro puede cambiar. Por lo tanto, humildemente les comento esta necesidad del asesoramiento, gestando los actos procesales y sobre todo darle seguridad al niño en la medida que se pueda de cuáles son los escenarios hacia el futuro, qué es lo que puede llegar a pasar en ese juicio. Bueno, ya estamos casi en la hora. Le reitero mi agradecimiento y a todos. Y bueno, quedo en deuda. Les tengo que alcanzar un número de sentencia que nos había pedido un colega, y les voy a pasar en forma más detallada las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño, bueno, con la idea de que sea un material valioso y de apoyo. Así que me despido, no sé, María Elena, si estás por allí, no hubo tiempo para preguntas. Bien, muchísimas gracias, doctor Cavalli, excelente como siempre, muy claro y brillante. Quería pedirles disculpas a todos por los inconvenientes técnicos, esperemos que poder solucionar estos temas. Estuvimos todos muy demorados para conectarnos, y les quería decir que la clase fue grabada y se las vamos a enviar por mail para que queden tranquilos aquellos que se conectaron más tarde. También les quiero decir que por el correo institucional pueden pedir el libro, y allí les dirán, para pasar a retirarlo, pienso yo que por mi juzgado, que va a ser el lugar que de repente a todos les quede más cómodo. Así que bueno, muchas gracias, y nos encontramos en la próxima clase a cargo de la doctora Baluga. Bueno, un saludo para todos. Gracias, buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima.